¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo camarada Luis Mauricio Rojas. Aquí, hoy, el día último del mes de noviembre, vamos a entrar ya al último mes del año. Pues obviamente ya los arbolitos de Navidad y esas cosas estarán brillando, las lucecitas en las casas de, pues de casi todo el planeta, ¿no? Hay una, una parte del planeta, los chinos, etcétera, que no celebran estos días, pero bueno, casi todo el mundo eh, se hermanará, dicen, ¿no? En, en las épocas decembrinas, ¿no? Pues tampoco voy a estar de Grinch. Salto de una vez a saludarlos y agradecerles su confianza, su vista, su comentario, absolutamente cualquier cosa que hagan, o crítica, y bueno, pues repetir. Aquí están también los micrófonos abiertos para cualquier participación que quieran dar, obviamente bajo el tema político y obviamente sin el afán de hacer aquí una bacanal, ¿no? Aunque no lo crean, los comunistas somos muy decentes y poco beligerantes en ese sentido. Defendemos nuestros puntos de vista. A veces nos pasamos de firmeza, pero nunca en el afán de agresión, porque partimos de que la discusión política pues no es personal, ¿no? Aunque tiene que ver con la formación interna y los principios de cada uno, pues no es personal. Y bueno, pues también agradecerle, como siempre lo hago, después de agradecerle a ustedes, a mi queridísimo Jonathan Romero, agradecerle como siempre lo hago por su compromiso, inteligencia, por su análisis, por su paciencia y sobre todo la generosidad que tiene de siempre acudir a nuestro llamado y siempre compartirnos sus puntos de vista, que por supuesto son muy valiosos. No me cansaré todos los días de promover. Tiene espacio en TikTok, tiene espacio por supuesto en Twitter, tiene sus space en Twitter. Al ratito se va una tarea en un círculo de estudio. Está haciendo un esfuerzo digamos, de marxismo puro y duro, de marxismo académico, a partir de lecturas de Capital. Síganlo. Es muy buen material y por supuesto, además de ser muy buen material, lo hace con el compromiso y con la salvedad de difundir, ¿no? Digamos, de divulgación, y tratar pues, de impulsar o apoyar en algo lo que se llama revolución de las conciencias y lo que nosotros pues decimos, ¿no? Tratar de lanzar una revolución cultural que vaya en el sentido de la conciencia social, y nosotros creemos que el camino es el pensamiento crítico principalmente de nuestro gran maestro, el Barbón, que por ahí vi un tuit, mi querido Jonathan, no quería dejarlo pasar. Parece ser que hay un tuit en inglés, parece ser que acaban de descubrir que Karl Marx pues ya lo asesinaron como 50 veces, ¿no? De la vida académica a Carlos Marx, y parece que acaban de descubrir que los trabajadores tienen relaciones de explotación, ¿no? A mí se me hace muy chistoso, ¿no? Pero bueno, vi ahí un tuit de Jonathan citando ese tuit en inglés donde decía hace 150 años un barbón allá en Europa andaba escribiendo de esto, ¿no? Pero bueno, entrémosle al tema, si me lo permites, mi querido Jonathan, agradeciendo nuevamente aquí tu compromiso y tu presencia. Bueno, ayer Xochitl Gálvez se presenta en la Universidad de Anáhuac. Por cierto, pululan Twitters y Facebook sobre todo becarios, que dicen que se les obligó a ir, ¿no? Yo creo que es anecdótico eso. Yo no haría mucho escándalo de eso, pues es obvio que Xochitl Gálvez no prende y es obvio que comete torpeza tras torpeza. Pero bueno, Xochitl Gálvez, independientemente de que entraremos al tema del gusanito y del tenis, pero sobre todo el gusanito, hace cambios en su equipo de campaña porque pues, no levanta. Y dentro de esos cambios, pues entra el PAN con todo, ¿no? Pero no crean que entra Marco Cortés, entra ese viejo PAN, ¿no? Ese viejo PAN que, digamos, el calderonismo dentro del panismo, ¿no? Ese que desplegó estrategia de la guerra sucia en el 2006, ese que, que tiene una estrategia mediática, ahora mucho más enfocada en redes, ese que marca los destinos de, de sembrar, de sembrar huevitos de odio, ¿no? Y, y bueno, hay un cambio en la política, ¿no? Fíjense que yo diría que sí, es contradictoria Xochitl Gálvez,
Pues porque no tiene calidad política, no tiene estatura. Este proceso la ha desnudado, pero de veras de cuerpo completo, políticamente hablando, no tiene estatura. Yo creo que ni siquiera para una candidatura de gobernatura, ¿eh? Le digo, o sea, estaba aspirando a la Ciudad de México, no, hombre, le hubiera quedado grandísima, ¿no? Es chiquita, chiquita. Y, y bueno, en este proceso, y ya con las encuestas, que casi todas serias o no, pero casi todas van en el mismo sentido, Claudia está 2-1. Bueno, pues mete a su equipo de trabajo, digamos, al cuartel de guerra, a donde se llevan a caso, porque bueno, pues con todo respeto, porque el respeto no, él mismo se lo perdió a sí mismo. Santiago Krill, pues Santiago Krill es un florero en la campaña de Xochitl Gálvez y es el coordinador de campaña, por eso es importante decirlo. Y bueno, mete en este cuarto de guerra a gente como Max Cortázar, ¿no? Por decir algo, pero no viene él solo, viene con un equipo de trabajo que ya sabemos cómo trabaja, ¿no? Para aquellos que no saben cómo trabaja, bueno, pues, muy cercano a la campaña de Felipe Calderón. Bueno, y, y cambia, ¿no? El timón se vuelve más radical y según yo creo que la coyuntura del trabajo de ellos tendría que ir en el sentido de cómo empatar ese tipo de condiciones de transmitir lo que ellos quieren transmitir con un perfil tan poco serio como el de Xochitl Gálvez, ¿no? Para decirlo suavecito. Y entonces saca un tenis, de estos de los que usa Mariana Rodríguez, que es la compañía de vida, la esposa de Samuel García, saca un gusanito que está sacado de un dibujo animado y después saca, esta chingona, ¿no? O sea, dice, van a escoger de esto y saca esa imagen, van a escoger de esto y saca la imagen del gusanito y saca una fotografía de ella, ¿no? Aquí hay algo importante. Primero, ¿cuál es la estrategia? Pues la estrategia es guerra sucia. Segundo, estos personajes que entraron a la campaña de Xochitl Gálvez, pues entran cobrando bastante. Es decir, son profesionales de lo que hacen. Nos guste o no, son profesionales de lo que hacen. Y además, digamos que connotados personajes. Y entienden perfectamente de este tipo de posiciones. Es decir, no se les ocurre, lo hacen. Y ahí hay van sembrando. Y ellos, en el momento que hacen digamos que el diagnóstico de en qué están, saben que Xochitl Gálvez no va a ganar, ¿no? Como ellos hay un par de libros, uno de ellos es el que escribió en ese entonces el que era presidente del IFE, ¿no? Este, donde describe, o sea, se ve, ¿no? Se ve por dónde va. Cuando ellos entran a la campaña de Felipe Calderón, tienen un objetivo. Si tenemos oportunidad, tenemos que acercarnos, ¿no? Ya el aparato dará las condiciones de rebasar, ¿no? Por las buenas o por las malas, pero nos tenemos que acercar. Y ellos planteaban cuál era esa estrategia, pues la violencia mediática, ¿no? Y eligieron ese camino. Pues no conocen otro. Y entonces aquí tratarán de hacer lo mismo, pero pues, yo supongo que dirán, no, 30 puntos no podemos, ¿no? Con esta candidata, pues menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos por el Congreso, ¿no? Si bien es cierto no ganarlo, que para ellos es igual de difícil que para la coalición, debo decirlo, es decir, sería una hazaña 2 veces si quieres más difícil, pero muy, muy difícil. Para ellos es prácticamente imposible, para nosotros es casi prácticamente imposible porque la gente no entiende, y lo digo con respeto en discusiones que tengo, que además son públicas, no entienden que la figura de Andrés no cambia las leyes, ¿no? Que la figura de Andrés no cambia el país, que son las acciones del gobierno. Y sin demeritar lo que es Andrés Manuel, pues pareciera que lo puede todo, ¿no? Pareciera que si Andrés dice hágase la luz, se va a hacer la luz. Porque fíjense, hace poco estuvo
el director de Comisión Federal de Electricidad y recuerda, las condiciones que tiene Comisión Federal de Electricidad han mejorado, sobre todo por la cuestión de Iberdrola, pero parece ser que como que Iberdrola compró el presidente unos activos ahí de Iberdrola y parece ser que ya no se necesita la ley, la reforma constitucional. Está en peligro Comisión Federal de Electricidad, sigue en peligro, no se aprobó la ley, ni siquiera por esa gran popularidad que tiene el presidente, que ellos llaman legitimidad. Hay un grupo en el pueblo, porque ese espacio es muy chiquitito, con muy poca impacto, vamos a decirlo así, pero que es un termómetro de lo que pasa. Y hay grupos en el pueblo porque lo vemos en la falta de capacidad digamos, de empujar esta transformación, que piensan que el presidente ganó y ya se resolvió todo. Y entonces, pues falta la judicial, que si no alcanzamos el plan C, el presidente se quedará con ganas de hacerla. Falta la fiscal, falta la energética, profunda, no solamente en lo eléctrico, profunda, energética. Falta la ley minera, que se le hicieron algunas modificaciones de leyes secundarias, porque no alcanzamos a hacer las modificaciones de leyes en Constitución. Faltaría una ley de bancos, ¿no? Una ley financiera, no solamente hacendaria. Faltaría las capacidades de empezar a golpear y detener estos procesos de intromisiones del oligopolio financiero en las actividades de México. O sea, faltan muchas cosas por hacer y que se tienen que ir construyendo. Y está la idea, mi querido Jonathan, y ahorita regresamos en el segundo tiempo al gusanito, porque quiero empezar primero con esto, porque lo del gusanito creo que tiene implicaciones graves, ¿no? Creo que se evita el análisis histórico, se evita en la segunda participación lo haremos, pero yo aquí primero, y pasaron 5 años, mi querido Jonathan, y el presidente no pudo impactar en esas leyes, en esos cambios de constitución, por más legitimidad que tenga, y pareciera que, no, si no pasa algo, el pueblo sale. Por favor, el presidente pidió el apoyo al pueblo, pidió el apoyo de los sectores, pidió el apoyo del priismo para pasar la ley energética. Y nosotros lo dijimos porque después nos desacreditan, ¿no? No, estos güeyes, mentirosos, no tienen fuentes, no saben nada, sin nada, porque nos desacreditan. Y además los que se dicen nuestros compañeros, ¿no? Que alguna vez fueron nuestros compañeros. Y nosotros lo dijimos, Jonathan, no va a pasar la ley energética. O sea, por más que le hagan, no va a pasar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar presión pues, para construir la mayoría, ¿no? Se abre la posibilidad en constituyente, pues no cancelamos el plan C, pero hagamos las coincidencias de tener ahí preparado un proceso constituyente, porque pues hay tanta pues, ceguera, ¿no? De pensar que Andrés Manuel llegó y se va a quedar aquí 100 años y que él con una varita mágica va a cambiar todo. Y mira, cierro con esto para pasarte la estafeta, mi querido Jonathan. La diputada Terrazas impulsa enojada, como si estuviera sola, como si no estuviera acompañada. Olvídense por los trabajadores, por su propio partido. Está muy enojada y está impulsando, pareciera que ella sola. Yo sé que no es sola. Yo sé que hay compañeros diputados que le están apoyando, entre ellos el diputado Noroña. Pero yo sé que pareciera que está sola. Y se les olvida, como ya lo dijo ahí, que el outsourcing no ha terminado y pensaron que el presidente lo echó para abajo, dejaron solo al presidente y esa pareciera luminaria que todo lo puede, no pudo echar abajo todo el outsourcing, Jonathan. ¿De qué estamos hablando? Con esa legitimidad y con el pueblo atrás de él, pues se sentó a discutir ni siquiera con los diputados, se sentó a discutir con los machuchones, ¿no? Como él les llama, como el mismo presidente les llama, y no avanzó. Lo dejaron avanzar hasta donde los machuchones quisieron, Jonathan. O ya desapareció el outsourcing. Pues no, Terrazas dice. Y ahora hay una chicanada del PRI diciendo que ellos no solamente, que Morena se queda corta con las 40 horas, que ellos van a presentar una iniciativa para subir el aguinaldo, que baje el salario, el impuesto sobre la renta y que ellos suben el aguinaldo. A eso es a lo que nos referimos, ¿no?
la falta de análisis político de una parte de gente que piensa que porque está ahí hablando, tiene la capacidad del análisis y no suelta estas barrabasadas de decir, ah, el presidente puede todo, ¿no? Oye, cabrón, les dije, y si no pasó, ¿qué se ganó en lo eléctrico? Nada. Y me dicen, ay, nada, estás loco. Pues nada, porque si no pasa esa ley, no se gana nada, señores. Va a ir avanzando el sector privado. ¿Qué no entienden que la ley estuvo preparada para que avanzara el sector privado y que nada los detiene si no es la ley? ¿O vamos a estar llamando a las masas, mi querido Jonathan, para estar afuera de las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad con palos y con garrotes para no permitir que entren los privados a hacerse cargo del, lo que en derecho les abre el camino con esta ley que impulsaron en el sexenio de Peña Nieto? O sea, ¿no lo entienden de veras? A mí sí me preocupa, Jonah. No sé tú qué piensas. Sí, antes que nada, saludarte, ¿no? Y a ti, a Luis, y a todos los compas que nos vayan a escuchar. Eh, Aunque no lo crean, sí leemos sus comentarios. Hay uno que me llega a preocupar del último que hicimos, pero bueno, a ver cómo le contestamos, ¿no? Pero bueno. También mencionar que no he podido responder específicamente ese comentario porque me enfermé. De hecho, justamente como anécdota, ¿no? O sea, cuando estábamos grabando con el buen Robert, pues yo, ese era el punto donde empecé a enfermar, ¿no? Y entonces andaba en el baño. Entonces, ahí me empecé a enfermar, de hecho, ahí cuando se me aceleró. Y el día de ayer, pues, estuve totalmente fulminado. Hoy ya estoy mucho mejor, ya fui con el doctor, pero bueno, también mencionar eso. Pero bueno, le leemos todos y, bueno, tratamos de leerlos, pero sí, hay uno en particular que me causa cierta curiosidad, pero bueno, dicho eso, yo creo que lo que planteas, o lo que se está planteando aquí es muy importante por una situación muy, particular. Algunos compas siguen creyendo, dentro del movimiento de Morena, que el Congreso Constituyente y el Plan C son dos cosas que se oponen, ¿no? Y eso, en primer lugar, es falso, ¿no? O sea, es que es el mismo objetivo, pero con diferentes niveles de alcance. Es decir, Andrés Manuel no quiere, o sea, cuando él lanza el plan C, cuando él lanza el plan C, nosotros lo que hacemos o lo que él proyecta es cambios constitucionales, pero por reformas, ¿no? O sea, intenta más o menos maniobrar para que haya un paquete de reformas que se aprueben en esta segunda transformación y que pudieran un poco dislocar lo que se va a llamar el sistema legal neoliberal. Cuando aparece el Congreso Constituyente, ¿no? El punto del Congreso es que quiere hacer lo mismo, simplemente que lo quiere hacer de manera general y de manera integral. Porque si vamos una por una, es más tiempo, es más costoso y puede haber y se puede ver que hay como que ciertos desfases. Entonces es muy complicado, ¿no? En el Congreso pues es un Congreso, se discute ampliamente sobre las leyes y desde ahí se empieza a dar marcha. Son dos momentos diferentes, ¿no? Bueno, es un mismo objetivo, pero son dos mecanismos diferentes. Eso me parece que es muy importante porque luego parece que los que decimos que queremos un Congreso Constituyente somos más radicales. Y no, realmente queremos lo mismo que el presidente. O sea, el objetivo es el mismo. O sea, simplemente que su mecanismo, él apuesta por las reformas y nosotros queremos revisarla, o sea, hacer una nueva constitución. Que además, si nos vamos al eje central de las reformas constitucionales, es otra constitución. O sea, por supuesto que van a ver ciertos cambios en reformas, pero va a haber cambios constitucionales. Entonces, creo que ahí hay un punto que no hay que dejar de perder de vista. O sea, el presidente y nosotros queremos lo mismo, ¿no? Segundo, porque el presidente sabe muy bien, ¿no? Que se necesitan hacer cambios sustanciales al régimen neoliberal
porque el régimen neoliberal está diseñado para poder hacer que la cuarta transformación no florezca. O sea, si la cuarta transformación pone en el centro, por el bien de todos, primero los pobres, el orden neoliberal pone en el centro la mercantilización de todo, ¿no? Entonces, pues por supuesto que hay como un choque en ese sentido. Entonces, frente a ese proceso, pues necesitamos un proceso diferente de manera general para poder concebir, o sea, tenemos que plantear, meternos en las entrañas del sistema neoliberal, como se le llama, y poderlo irlo penetrando y poderlo desestructurar. En eso, pues estamos, por supuesto, que revisar el marco constitucional sí o sí. Y eso se vuelve muy importante, la visión del Congreso Constituyente, porque en la correlación de fuerzas, creo que este es el momento ideal para poderlo plantear y para que ese Congreso gire hacia la izquierda. Es decir, no tenemos, en este momento, no nos van a dar la garantía que dentro de 6 años el espíritu que se tiene sobre el fervor del obradorismo siga siendo igual a este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no conseguimos la mayoría calificada y si no conseguimos ese proceso, va a haber un desgaste permanente contra Claudia Sheinbaum. Y entonces ese desgaste lo va a sentir ella. Ella no tiene la capacidad de poder absorber los golpes que sí tiene Andrés Manuel. Entonces, seguramente va a ser mucho más complicado para ella sin sus mecanismos generales poder hacer ese proceso. O sea, poder contener la violencia de la derecha si no tiene la mayoría calificada, ¿no? O sea, la necesita sí o sí para poder hacer los cambios que necesita la cuarta transformación y desde ahí poder seguir avanzando. Entonces, bien o mal, necesitan o la mayoría calificada o la cuestión del Congreso Constituyente. Frente a eso, me parece que la derecha la tiene muy claro, ¿no? Sabe muy bien que está perdida la presidencia, o sea, no la van a, o sea, va a ser muy difícil que la logren, más con esos dos candidatos que están aventando, ¿no? O sea, uno, o sea, el fosfo, ¿no? Este cabroncillo del Samuel García es un asco de persona, o sea, él vive en otra dimensión y no logra conectar más allá de un sector de la clase media. Y Xochitl Gálvez es totalmente no sé, o sea, simplemente no genera lo que tiene que generar y creo que no va a dar un buen papel. Entonces, Claudia la tiene muy, pero muy bien ganada, ¿no? Yo creo que ahí lo que está pasando es que se están enfocando en el problema del Congreso. Van a intentar, primero, que no lleguen a la mayoría calificada. Saben muy bien que si no llegan a la mayoría calificada, eso es aire puro para ellos, para tener 3 años de un combate permanente contra Claudia Sheinbaum, porque no va a lograr llevar a cabo sus iniciativas. El problema, ¿no? Y que yo creo que no se está midiendo es si se llega a perder la mayoría simple. Porque hay maniobra, ¿eh? Yo creo que todavía hay una maniobra ahí grande para poder perder la mayoría simple. Y entonces, en esa mayoría simple, el problema es que se pone en duda el presupuesto. Y es otro golpeteo contra Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí hay 2 elementos que no están midiendo, ¿no? Por eso nos causa un cierto disgusto que Claudia se acerque con perfiles de ultraderecha. Porque si bien pueden ganar, ¿no?, esos escaños, pero ¿quién le va a garantizar a Claudia que va a votar el presupuesto con ella? Entonces, es decir, se compromete muchísimo el punto, pero bueno, creemos que esos son los 2 peligros a los cuales está sujeto el movimiento. No sé si vaya, es muy difícil que pierda la mayoría simple, pero van sobre eso. Y yo cerraría mencionando únicamente el punto que me parece también crucial sobre hacia dónde quieren penetrar. Bueno, si tenemos una sociedad, no lo quiero decir así, pero lo voy a decir así. Hay compañeros que piensan que el modelo mexicano no puede ser comparado con el modelo chileno o el modelo argentino. Y dicen que no puede ser comparado porque asumen que aquí hay un sistema de politización en la clase trabajadora.
Eso es falso. Lo que existe aquí es un movimiento social muy, muy arraigado y muy fuerte que se ha construido en estos 5 o 6 años, pero que su referencia es Andrés Manuel, pero que ese movimiento no tiene un salto cualitativo. Es decir, si bien es cierto que si Andrés Manuel mañana dice queremos la constituyente y este grupo, este sector va a decir mañana sí la queremos, porque su referencia y su corazón está con un ser humano, está con un Mesías. Hay un culto a la personalidad muy fuerte y eso es cierto. Pero eso no significa que haya politización. De hecho, no la hay tanto porque está arraigado con ese proceso. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que ese culto a la personalidad debe de partir con un proceso mental y caracterológico de la clase trabajadora en México, que es altamente católica, que es altamente creyente. Y el fascismo puede pegar por allí. Entonces, la tienen muy clara, ¿no? O sea, por supuesto que tienen que saber que estos cabrones están con Andrés Manuel, va a ser muy complicado, está transfiriendo su poder social a Claudia, eso es clarísimo, hay una transferencia directa que es totalmente natural, buenos resultados, buen perfil, eso es algo muy natural, pero que no se reproduce en los demás, en los sectores de las cámaras de diputados y senadores. Y ahí lo que van a intentar es apelar a la conciencia enajenada del catolicismo y van a penetrar para poder desenvolver el espíritu reaccionario que existe en la población. Entonces, que no nos parezca algo difícil, que se gane, que se ganen varias gobernaturas, que se gane la presidencia, pero que los congresos no lleguemos a la mayoría relativa, porque la derecha lo que va a querer es simplemente detener ese proceso para después violentar todo el proyecto de Claudia Sheinbaum. Entonces, claramente que por ahí van, ¿no? O sea, el dibujito pues es el claro semblante de empezar a marcar una línea, ¿no? Hacia ese punto de tocar en la población. En México hay una población muy misógina, muy machista, muy retrógrada, reaccionaria, homofóbica y altamente católica. Entonces, claramente que va a haber respuestas en ese sentido. ¿Y eso por qué pasa? Porque la conclusión a la que tenemos que llegar en este momento es que la gente no está politizada como cree que está politizada. Y eso lo podemos ver en Twitter, ¿no? Hay muchos compañeros que dicen ser los reveladores de la palabra de Obrador, pero eso es la palabra de Obrador. No tiene una conciencia política de izquierda, y eso es lo que nos pone entredicho que esto que comienza con Xóchitl Gálvez, pues si nos arrebatan la mayoría calificada y el movimiento no asume su compromiso con el Congreso Constituyente, se va a poner muy complicado durante esos 3 años, ¿no? Pero bueno, yo la dejo. Sí, mi hermano, y es que mira, hace, yo creo que ya más de un año, escribí un texto, a lo mejor lo conoces tú, acerca del obradorismo, lo mal que hace ese obradorismo, ¿no? A la transformación, que es el culto a la, digamos, en primer lugar, lo que buscaría la cuarta transformación todo el tiempo que dice el presidente llamar, mandando, obedeciendo, es un perfil de construcción, porque es una construcción la que se tiene que hacer, del mando horizontal, ¿no? No del mando, digamos, vertical. Lo que hace el culto a la personalidad del presidente es precisamente que lo que él dice es ley, ¿no? O sea, incluso se le resta, y ahí sí, perdón, pero es una crítica al presidente, se le resta el peso al constituyente. Siempre ha sido, no solamente a la Asamblea Constituyente, sino al sistema constituyente, o sea, al poder legislativo. El presidente siempre ha desdeñado el poder legislativo. Es decir, se han tomado decisiones a partir en el legislativo, a partir del planteamiento político del presidente, ¿no? Por todos es sabido lo que pasó con el famoso evento de la presidencia de la Cámara de Diputados y Noroña. O sea, es una decisión presidencial, ser pragmático y entregársela al PRI, con miras en que si no se construye, que él sabía, no se construye la mayoría calificada en el siguiente periodo de gobierno, bueno, pues
jugar con el pragmatismo político con el PRI para poder sacar las reformas que en principio eran energética y la electoral la que más le interesaba, y que después se da cuenta que también tiene que impactar ya directamente en la reforma judicial. Y aquí también está este punto, ¿no? Este culto a la personalidad de que Andrés Manuel todo lo puede, pues obviamente queda en el sentido erróneo de pensar que el marco jurídico no importa, ¿no? O sea, que el pueblo es tan poderoso que el pueblo puede cambiar, es decir, que puede cambiar la lógica, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad. Que repito, el director de la Comisión Federal de Electricidad dijo, seguimos en peligro, lo recordó. Hemos avanzado en esto, pero seguimos en peligro. Si tenemos la misma lógica, pues seguramente para el final del próximo sexenio estaremos en el 35-40% del mercado nacional. Todo lo demás lo tendrán los privados. Porque esa es la lógica de esta ley, de una ley que no se aprobó y que no pudo detener la ley vigente, que es la de Peña Nieto, que va en esa lógica de destruir el mercado, es decir, hacer de Comisión Federal de Electricidad chiquita, 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 y entonces entrar a la competencia privada de manera factiosa, ¿no? O sea, fáctica, pues, o sea, a través de una ley que se abrió en eso. Y pareciera que no, ¿no? Pareciera que nada de eso ha pasado, hemos avanzado muchísimo, pues claro que hay avances, ¿no? Pero los avances determinantes están en el marco jurídico. Un Estado se funda a través de su marco jurídico, no antes. Por eso, en las tres anteriores transformaciones, que es lo que yo planteo, y entraremos al gusanito, no que ese es otro tema, pero en las tres anteriores transformaciones se caracterizan por un solo hecho, político y jurídico, constituyente. Por supuesto, la primera con el nacimiento de la República, que es la independencia, aun cuando se forma la República después de un periodo ahí de querer implantar un sistema monárquico, vamos a decirlo así, se logra la independencia, pero se define el primer poder político organizador de la República, no republicano, sino a través de la presencia de un monarca, ¿no? Mexicano, pero al fin y al cabo. Ahora, segundo, se hace la constituyente. Segundo, el proceso de la reforma, ¿no? Que es la segunda. Pues, ¿qué es lo primero que hace el presidente Juárez? Proclamar un constituyente, llamar a un constituyente para que se hagan los cambios necesarios de la transformación, porque la transformación requiere otro marco jurídico. ¿Y cuál es la tercera vía? Pues la Revolución Mexicana. ¿Y qué hace a Carranza, siendo no el presidente, pero sí el encargado del despacho ejecutivo? Pues convocar un nuevo constituyente. ¿Por qué? Pues porque se necesita un marco jurídico para implantar los cambios que necesita una nación cuando se quiere transformar. Bueno, yo siempre le he preguntado, Andrés Manuel, pues digo, si de algo sabes de historia, si de algo sabes de política, ¿por qué desdeña en la cuarta transformación un nuevo constituyente? En una de esas discusiones que les platico, pues me decían, es que Mauricio, me decían como un argumento, es que una nueva constitución sería una nueva fundación de la nación. Pues, ¿qué creen que es lo que necesitamos para transformarla? Pues un renacimiento de esta nación con otro marco jurídico. O sea, volteemos a ver. Miren, podemos decir muchas cosas. O sea, en el sentido del análisis, podemos estar o no de acuerdo en unas cosas con Andrés, podemos pues, estar pidiendo que Andrés fuera mucho más determinante en la lucha, es más, que fuera marxista, punto, ¿no? Esos son deseos, pues, o sea, no son análisis serios. Pero yo se los digo así abiertamente. A ver, díganme ustedes, así, derecho. Andrés Manuel ha impactado y el propio ritmo de la economía ha impactado en las oligarquías mexicanas y oligarquías extranjeras. Pues no. El neoliberalismo en México sigue dando millones y millones de dólares a los oligopolios financieros. Eso, la única manera, digamos, vamos a decirle así, la única manera positiva que ha impactado en el gobierno es que el cobro de impuestos ha sido lo suficientemente eficiente, no totalmente eficiente, porque precisamente esas lagunas legales siguen impactando, como para tener programas sociales mucho más ricos. ¿Ustedes creen que la justicia social, esa que perdura, esa a la que aspiramos, el propio Andrés Manuel aspira, se genera con programas sociales o con otro sentido económico?
Porque miren, en medio de toda esta vorágine, hay una diputada, repito, en solitario, que está peleando por las 40 horas. Y no puede, no se ha podido. Están peleando por desaparecer el outsourcing y no se ha podido. Pero hemos avanzado mucho, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que se ha avanzado en lo que se ha podido y que el marco jurídico no ha permitido más avances, no por la inexperiencia o no porque Andrés sea un mal gobernante, todo lo contrario. Ha hecho mucho más de lo que se le podía exigir con ese marco jurídico, con un legislativo abiertamente en su contra, porque no se logra más que, eso sí, ¿no? El presupuesto. Lo que dice Jonathan es cierto. Entonces aquí salto de tema, ¿no? Y me voy. Bueno, yo voy a empezar con una anécdota, ¿no? Que además pueden ser comprobada pues, en YouTube. Hace 7 años, es decir, en el gobierno de Macri, aún, en Argentina estoy hablando, surgió un hombre muy carismático que él mismo se hizo llamar el Peluca, que invadió un canal de televisión en un programa de estos de debate, hagan de cuenta como él. ¿Cómo se llama el que tiene tu amigo Leo Zuckerman, Jonathan? La hora de opinar, ¿no? Hagan de cuenta, ¿no? Y empezó a madrear a todo el mundo. Llegó con una retórica de sapiencia económica y empezó a madrear a todo el mundo. Entonces Agustín Laje, conocido por muchos, lo contactó y le dijo, oye, yo soy mediático, cabrón. Tengo amigos en los medios, y empezó a hacer su proceso. Hay cosas personales de Milei que podríamos pensionarlas o no, ¿no? Como que un día salió en uno de esos programas diciendo que el amor de su vida era un perro, que se le murió y que ese perro se le apareció en un sueño y que le dijo, tú vas a ser diputado. La burla, el meme del kirchnerismo y acerca de ese personaje saliendo en televisión diciendo que su perro le había dictado el futuro de ser diputado, de meterse a la política y ser diputado, era impresionante. No, este pinche loco, no, como creen. 3 años después, gana una curula en el Congreso. Él solito, ¿eh? Obviamente, pues se acercan la derecha, Bullrich y todos ellos, el propio Macri, que por cierto se peleó con él, porque en esos programas, cuando iniciaba, le ponía unas zapatillas impresionantes a Macri, le decía ignorante, no sé qué tantas cosas. Y entonces acaba siendo acogido, ¿no? En el proceso electoral y gana una diputación. Dice, ah, cabrón, ya eres diputado. Bueno. Y después dijo, en serio, hagan su trabajo y búsquenlo en YouTube. Después dijo, si fíjense que el perro, ¿se acuerdan de aquella anécdota de mi perro? Pues conocí una espiritista y puedo hablar con mi perro. Y entonces mi perro me dijo, vete por la grande. Y le dijeron lo mismo, ¿no? Y sobre todo en la izquierda o la supuesta izquierda, ¿no? Los adoradores de los Fernández, tanto de la vicepresidenta, que sí es de izquierda, como del inepto del presidente todo en turno, que está en las últimas horas, por decir algo. No, güey, y ¿saben qué decían en los programas de debate? No, hombre, están locos, es un misógino, este país no es muy lector, no va a permitir esa entrada. Y me voy más adelante. Y a las pruebas me remito, hace 3 meses, previo a la primera vuelta, decían que Milei no pasaba del 10%. Y rájale, cabrón. Le ganó a la derecha de Bullrich y Macri, le ganó, por supuesto, al marxismo que está tristemente desaparecido en Argentina, y le puso en la madre en la primera vuelta al oficialista, ¿no? Y se espantaron. Dijo, no mames. No, pero ¿sabes qué? No, la segunda vuelta no lo chingamos, ¿no? En el balotaje, no creo que, o sea, tendría que conseguir 20% más de los votos que tuvo, ¿no? Porque pues está cabrón. Y operó la derecha, la tradicional.
operó a partir de ese personaje decrépito. Lo dijo Jonathan en un programa que tratamos el tema, muy teatral, ¿no? Muy. El día 10 toma posesión en Argentina. Le costó 7 años a la ultraderecha impulsar un perfil así. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar lo que la política hace, ¿no? Con toda esa danada de estupideces que dijo, ya se las están moderando, ¿no? Y se las están moderando en el sentido de que no puedes dar un golpe tan fuerte, ¿no? Pero ya ganó la ultraderecha. Ya la ultraderecha está ahí negociando con la derecha tradicional, que tampoco tienen, son, digamos que hermanitas de la caridad. ¿A qué voy? Fueron sembrando. ¿Saben qué sembraron en mi ley? El antisemitismo. Eso fue lo primero que sembraron. ¿Saben qué sembraron en mi ley? La despolitización. Los políticos no sirven para nada, porque él no se considera político, es un outsider. Bueno, si creen que esa receta no es una agenda que está perfectamente construida a través de todos estos cerebros, ¿no? Por llamarles de alguna manera, que paga la USAID, porque paga mucho dinero, para construir, para estudiar a partir de las ciencias sociales el sentir, ¿no? El palpitar del mundo, y sobre todo en estos lugares donde creen que pueden perder el poder. Si creen que no es así, pues nada más acuérdense de Trump. Acuérdense cómo a Trump, este outsider, antisemita, misógino, machista, cabrón, eh, funcionó en los Estados Unidos, ¿no? Porque piensan que en Estados Unidos nada más hay un espacio de poder, que son los republicanos y los, el otro partido, si se me olvidan las cosas, juntos, ¿no? No, ahí hay una, lo que le llaman la tercera vía, pero que la tercera vía no es esa libertaria, ni conciliadora. La tercera vía se llama fascismo. Y lo que no entienden es que se está, en cada rincón donde se puedan meter, se van a meter. Bueno, pues el gusanito no es gratuito. Es decir, no es gratuito el gusanito en particular. No es gratuito. Ese gusanito proviene de la Edad Media, del antisemitismo, y posteriormente los nazis lo recuperan no solamente como antisemita, ojo, esto es muy importante, no solamente como antisemita, sino también anticomunista. Es decir, van contra la izquierda y contra el pensamiento de revolución social. ¿Qué se supone que es lo que estamos haciendo aquí? Una revolución social, en medio del tablero neoliberal. No hemos podido avanzar en eso. Quitarnos o reducir el tablero neoliberal, no hemos podido hacerlo. Un presidente del tamaño de Andrés Manuel ha pasado por desgaste permanente, y con todo respeto para Claudia y para todos los políticos de México, muy difícil que se presente un perfil así, que sea tan hábil y que haya construido tanta potencia de capital político como el que tiene Andrés Manuel. Muy difícil. Claudia, pues Claudia es una chingona. Claudia es una mujer comprometida, una mujer de izquierda, una mujer inteligente, pero que está impactada por dos cosas, ¿no? Por la lógica del pragmatismo electoral, que si bien es cierto, tiene sus bemoles, es decir, tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, porque nada más es una apuesta, el control político. No le están apostando, yo no veo una lógica de revolución cultural. Lo que dice Jonathan, pareciera que como el presidente tiene el 70% de aprobación y pudiera tener el 80 y el 90, pues ya todo el país está politizado. Ya todo el país tiene conciencia social. Y eso, miren, le advertí, en el buen sentido, porque nos ponemos de acuerdo. Le mencioné, más bien no es advertencia, le mencioné a mi queridísimo Jonathan que iba a hablar de un libro de George Lucas que trata sobre Lenin. George Lucas era un cabrón, pero era un literato. Además de comunista, un literato, un cabrón con digamos, sus primeros trabajos pues eran teorías de la novela, teorías de la escritura. Eso no lo hace menos.
pero créanme que lo hace más. En ese proceso de lectura que hace de Lenin y donde realza sus cualidades políticas, pero también hace críticas en sus debilidades, pone el dedo en la llaga en algo. Dice, la izquierda de Lenin no sabía manejar el triunfo, porque convocaba al pueblo, pero no sabía que al pueblo había que enseñarle qué era lo que se, o sea, cuáles son los principios de la revolución. Se llama politización lo que está diciendo George Lucas, ¿eh? O sea, no ganamos y ya se murió el zar, lo chingamos, ya, libertad para todos, ya, todos somos chingones. No, la lucha por el poder político dentro de la revolución es descarnada y se tienen muchos peligros. Y dice, Lenin no quiso, no supo, porque después lo entendió, y ahí Jonathan puede profundizar en eso, porque yo sé que es un tema que lo trae en la cabeza. Se llama revolución cultural. Lenin después hace una autocrítica y dice, nos faltó revolución cultural. Nos faltó conciencia social, nos faltó involucrar al pueblo en el cambio. Se volvió esto nada más un poder político, una lucha descarnada por el poder por ser revolucionario. Y a mucha gente se le olvida o no conoce que Lenin salió huyendo. Él salió huyendo, él se autodestierra y hace en ese tiempo una prolífica carrera, digamos, escribe libros y textos verdaderamente muy, muy importantes en base a la reflexión que hace qué nos falló, ¿no? ¿Qué nos falló? Trotsky por su lado, él por su lado, Stalin les ganó. ¿Qué nos falló? Revolución cultural. ¿Y por qué? Porque creemos que como ya el pueblo nos ayudó a ganar, primero en una revolución armada y ahora en una revolución sin violencia como la nuestra, pues el pueblo ya sabe de qué se trata. Y no es que el pueblo sea ignorante, es que hacerle conciencia de clase y sobre todo hacerle ver que la lucha está en nosotros, en todos nosotros. Cuando a mí me dice el presidente, ojo, es una crítica muy cabrona, a riesgo de que me digan antiobradores, no es cierto, yo a Andrés Manuel le tengo un gran respeto, admiración y agradecimiento, cabrón, sobre todo por su tenacidad política. Pero a mí cuando el presidente dice es que la clase media ya valió padre para mí. Ojo, lo que les estoy diciendo, ya valió madre. O sea, algo no está operando como yo quisiera que operara en el presidente. Ya valió madre para mí, dije, no para el país ni para el presidente. Ojo, para mí. Yo ya entiendo por qué. Pues no abraza el constituyente. Ya entiendo por qué. Porque creo, va a ser algo cabrón que voy a decir, creo que en el beneficio del primero los pobres, todavía no, el presidente, y no lo va a hacer por el tiempo que tiene, no ha desplegado dentro de su proyecto y que creo que va a ser una necesidad que tengamos que adoptar, no sé cómo, yo creo que el pueblo está llamado a hacer eso. Creo que el presidente no ha desplegado. Lo que sí sería el impulso definitivo del pueblo al cambio. Se llama lucha de clases. El presidente obvia la lucha de clases en su proyecto. Perdón que lo diga así. Porque él, si verdaderamente tuviera claro, no por pendejo, ojo, o sea, son cosas mucho más profundas, ¿no? Si él de verdad tuviera claro de qué se trata la famosa revolución de las conciencias, de qué se trata el humanismo mexicano, pues perdón, si tú quieres conseguir la revolución de las conciencias y si tú quieres conseguir el humanismo mexicano, mis maestros y mis lecturas me dicen que no puede ser obviada la lucha de clases. Y está siendo obviada. Ojo, está siendo obviada. Quizá con ese afán conciliador, no confrontativo con las grandes oligarquías, quizá por la vecindad con los Estados Unidos, a la cual Andrés Manuel le tiene muchas consideraciones. Yo no digo que esté mal, estoy analizando. Y si hay alguien en estos momentos, en este espacio, que nada más somos dos, pero si no, ocúpenmelo aquí abajo en los comentarios, pero si hay alguien que me puede sacar del error y que yo respetaré, se los juro, aunque defiendo mi punto de vista, pero es algo que me ha dado vueltas y que he recuperado de muchos textos que escribí anteriormente, y decía yo, pues sí, es la lucha de clases, o sea, el cabrón que entre aquí
a cambiar el país, pues no es, y miren que yo estoy hablando de textos en los tiempos de Miguel de la Madrid, o sea, que no era tan determinante, pues, la derecha como lo está haciendo ahora. ¿Me explico? En los tiempos del inicio del neoliberalismo. Yo decía, es que sí es cierto, con compañeros, no crean que yo solo. La lucha de clases no se puede, es el albión político de un cambio de sistema de gobierno aquí para buscar, yo decía, en esos tonos, el cambio de sistema económico. Pues claro, es la lucha de clases. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para hacerlo? Pues convocar a una politización en esos momentos, no era esa la palabra, sino una conciencia social en la gente, en el mismo pueblo. El pueblo tiene que defender sus propios intereses. La gran frase, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo. Ahora se recuperan como pedazos de historia, pero son determinantes. Y mi crítica a este proceso, que no me hace contrario al proceso, ¿no? Porque después, pues, también en esos lugares, ya sabes, Jonathan, me dicen opositor, ¿no? O disidente. Pues claro que soy disidente en esto que les estoy planteando. En esta cuarta transformación en el proyecto, al menos hasta el día de hoy, mi Jonathan, y tú dime si estoy equivocado, yo no veo una política de lucha de clases perfectamente establecida desde la condición de, digamos, el bastón de mando que el presidente tuvo y que aventó todo el tiempo a decir, pero ustedes me tienen que ayudar, pueblo me tiene que ayudar, la revolución de las conciencias, el humanismo mexicano. ¿Quieren construir eso? Lo deben de construir a partir de la lucha de clases. No sé si estoy equivocado. Ya ni hablamos del gusanito, Jonathan, pero pues ya sabes cómo somos. Yo creo que esto surgió y es más importante, a, a menos que tú tengas otro, ya sabes, también es tu espacio, mi hermano. Dale. No, no está bien. Digo, pues Anito, se va a seguir discutiendo seguramente, porque no creo que dejen la estrategia allí, la van a intensificar. Sí, yo creo que es claro el punto. Yo creo que Andrés Manuel, si de algo adolece es que todavía guarda muchísimo una narrativa antimarxista. Es su contradicción primaria, ¿no? Por un lado, activa políticas públicas que vayan en ese sentido, ¿no? O sea, en ese sentido de los pobres, marxistas, aunque no se quiera reconocer, pero por el otro lado, anula, ¿no? Las partes medulares de ese marxismo. Y entonces eso hace que se contenga de alguna manera la cuarta transformación en su primera fase. ¿Cuáles serían sus tres líneas más o menos, o las dos principales? El desconocimiento o cancelar la teoría del plusvalor. O sea, cuando le preguntan a Andrés Manuel que cuál es el origen del mal de todos cuál es el origen del mal en el capitalismo, o sea, dice que es la corrupción. Y ha hecho comentarios donde él desestima la teoría del plusvalor marxista. Pero a pesar de eso, recobra las tesis de que el trabajador es la base del sistema. Entonces, tiene esos problemas, ¿no? O sea, por un lado, y que son importantísimos señalarlos, ¿no? Al querer recorrer el problema a una cuestión de corrupción y no tratar el problema del plusvalor, eso ocasiona una ceguera muy fuerte. El otro elemento, pues es claro, la lucha de clases, ¿no? O sea, la lucha de clases no está implosionada en, en su narrativa. De hecho, es un poco curioso, ¿no? Porque recurre más a esta narrativa tradicional mexicana de liberales contra conservadores, que si bien es cierto, en algún momento cobró una importancia, una cierta importancia, hoy está rebasada, ¿no? O sea, querer poner el problema político en México como liberadores y conservadores, pues es algo que está desfasado por todos lados. Ahí sí yo podría estar de acuerdo con la derecha, ¿no? Cuando dicen que esto de liberales contra conservadores no se aplica, pero la diferencia es que nosotros diríamos, ¿no? Que no se aplica porque hay una lucha permanente entre dos polos, que uno son los proletarios y otros son los burgueses. Y que ese motor de la historia del capitalismo sigue presente. Y el quererla desconocer cuesta trabajo, ¿no?
Y frente a eso, bueno, pues ¿cuál es la conclusión que tiene que sacar en este proyecto? Bueno, pues es eso, o sea, que por eso no quiere la constituyente, ¿no? Pues porque en el proceso de la constituyente, pues lo que se mostraría es que sí necesita el reconocer que hay una lucha de clases. Y reconocer eso es abrir un camino muy difícil, porque si él reconoce que hay lucha de clases, hay lucha de plusvalor, entonces si él abre la constituyente tendría que ir encaminada sobre esos dos rieles. Y si va encaminada sobre esos dos rieles, no le queda de otra más que asumir el último eslabón, que es el más importante, poner en el centro, ¿no? Que el socialismo y el comunismo son la plataforma para poder seguir avanzando en la cuarta transformación. Y entonces tendría que desplazar su brillante, entre comillas, categoría de humanismo mexicano. Eso es lo complicado para él, ¿no? O sea, parece que él se aferra a querer hacer una nueva teoría económica donde más o menos pueda equilibrar las fuerzas, y eso es complicadísimo. Es más, yo diría es difícil. De ahí yo creo que lo que pasa con Noroña, ¿no? Que la Cámara de Diputados, una cosa tiene que ver con su pragmatismo con el PRI, y el otro lado es porque sabía muy bien que se le daba juego a Noroña, se le podía meter el discurso comunista, y lo ha intentado más o menos, si no controlar, pero sí bloquear, ¿no? O sea, aislarlo, ¿no? O sea, no es casual que al que le da la dirigencia no es Enrique Dussel del Instituto de Formación Política, se lo da el Fisgón, ¿no? O sea, hay una diferencia así bastante grandecita, ¿no? Para decir que con Dussel, ¿no? O sea, pero hay una diferencia bastante grandecita entre el perfil de Enrique Dussel y el perfil del Fisgón, ¿no? O sea, podemos tener nuestras diferencias con Dussel, pero él sí asumiría un proyecto marxista al menos, y desde ahí poder elaborarlo. Bueno, pero se lo da el Fisgón, y pues ahora sí, ¿no? O sea, a lo mejor muchos se van a enojar por lo que voy a decir, pero pues de caricaturista no es lo mejor que hemos tenido, ¿no? O sea, no es ni la sombra de su maestro Ríos, para ponerlo solamente como un ejemplo, ¿no? Entonces, pues claramente que esa decisión tiene que ver con eso, la decisión o sea, imagínense, ¿no? O sea, cómo está la cosa, que prefirió 1000 veces entregarle la presidencia a una priista, ¿no? Que, que mantenerla en el grupo de la coalición, con una falsa imagen que es la legalidad, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? Ahora que estamos hablando de la legalidad, ¿no? O sea, ese fue el argumento de Cordero y de ellos, ¿no? La legalidad, ¿no? Es importante la legalidad. Por poner un ejemplo, y lo que pasa hoy, por ejemplo, con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que ya se le olvidó, ya le mandó los perfiles y son sus perfiles, ¿no? O sea, ya nada de que vamos a buscarlos, no, no, digo, ya me cansaron con sus pendejadas, ¿no? Luego me exportan, me importan cada pinche cabroncillo, no, voy con los míos, ¿no? Y si se enojan, pues se enojan. Que otra vez la tiene de ganar está Andrés Manuel, porque si le bloquean que 2, 3 veces, pues él lo puede después meter a 2 veces, ¿no? Él lo puede meter directo, o sea, sin ningún problema, entonces los va a desgastar, háganle como quieran. La tiene ganada, ¿no? Pero claramente que es diferente, ¿no? Porque los tres perfiles que a lo mejor van, o los perfiles que van con Andrés Manuel, la Suprema Corte, pues son obradoristas, ¿no? A lo mejor sería diferente si hubiera un perfil marxista. Ahí a lo mejor sí regularía o etc. Entonces, claramente que existe esa contradicción en Andrés Manuel, ¿no? Eso no lo queremos negar. O sea, a pesar de que creemos que es un gran presidente y que guardando las proporciones, pero yo me la voy a aventar, creo que es lo mejor que hemos tenido, o sea, lo mejor que hemos tenido, o sea, la verdad está a la altura, o sea, tuvo una gran actuación, pero sus contradicciones son esas, pues es las contradicciones de Benito Juárez, ¿no? Las contradicciones del mismo, del Tata Lázaro, ¿no? O sea, qué cabrón, o sea, un cabrón en la historia bien hecho y un gran presidente, y en el último tramo no quiso dar el paso, ¿no? Le pasa lo mismo a Andrés Manuel, o sea, hace grandes cosas, abre los caminos, o habría que valorar eso también, pero bueno, se abrieron los caminos y pues, decidió hasta la última bloquear, bloquear, bloquear y bloquear, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Porque a Andrés Manuel le gusta, ¿no? Sí, a lo mejor sé que se habla sobre la izquierda,
pero bajo mi perspectiva, yo lo controlo. Entonces, su forma de controlar todo eso es la economía moral, el humanismo mexicano, el plan C, y entonces todo aquello que huele a marxismo, como diría por ahí el Jalife, a jacobinismo trasnochado, que le dicen ellos, ¿no? Eso lo bloquea permanentemente. Entonces, creo que hay un punto central. Tú ya lo mencionabas, ¿no? Sí, marxismo sí, pero con pasarela. Que sea un show, ¿no? Pero ya meterse a hacer marxismo ya real, fuerte, no. Eso está prohibido, ¿no? O sea, tanto así que yo pienso estar en un círculo, en un taller con el Instituto de Formación Política, que se llama Economía y Humanismo Mexicano, ¿no? Entonces, desde ahí ya te das cuenta por dónde va el giro, ¿no? O sea, claramente que lo que va a pasar en los próximos meses y después años, pues también imagínense, desde el propio movimiento hay una narrativa de antimarxista, ¿no? O sea, sí, marxismo sí, pero tranquilitos, ¿no? Ya hacer de círculos específicos, enseñar el capital, ya hacer un desarrollo, eso sí ya está como que totalmente bloqueado. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que eso no le permite avanzar al movimiento. Y a eso hay que sumarle que el movimiento no ha podido sujetarse a su formación política, a su revolución cultural. Porque otra vez, ¿no? O sea, yo no le voy a pedir a Andrés Manuel lo que él no prometió. O sea, él no prometió hacernos comunistas ni marxistas, ¿no? Lo tengo claro, ¿no? O sea, el voto ya iba así, no me quejo, simplemente lo que hacemos es explorarlo. Pero el problema es que en el mismo movimiento no ha habido una revolución cultural en sí misma. O sea, no se ha planteado una revolución cultural y por lo mismo depende de lo que Andrés Manuel quiera o de los ritmos de Andrés Manuel. Y eso me cuesta trabajo, me cuesta muchísimo trabajo seguir pensando que ya pasaron 5 años y sigamos como que tenemos esta mente infantil, ¿no? De que es Andrés Manuel, Andrés Manuel y Andrés Manuel, ¿no? Lo que pasa con la reforma de las 40 horas es eso, ¿no? O sea, primero, el partido está petrificado. ¿Y por qué está petrificado? Porque Andrés Manuel no ha dado la línea. O sea, Andrés Manuel no ha dado la línea, ¿no? Y si no ha dado la línea, ya mamó. Claudia Sheinbaum, petrificada. O sea, frente a ese proceso, o sea, se necesita ese liderazgo, ¿no? O sea, es el momento histórico que necesita Claudia Sheinbaum para desembarazarse de todo eso que le dicen, ¿no? De que fue a Palacio Nacional, a que le tiraron línea. Bueno, pues es que no encuentras otra situación, o sea, por más que a mí me digan, no, pues ¿a qué fue? Si es que la compañera no se mueve, si es que Andrés Manuel no lanza una línea. O sea, eso fue la Ciudad de México, eso fue. Andrés Manuel estaba en la mañanera y replicaba el mensaje Claudia en la Ciudad de México. Y parece que aquí no le queda, o sea, es decir, está lo de Palestina. No se armó. Ahora, pueden decir, es que es judía. Bueno, yo conozco un chingo de judíos que les valió madre su judaísmo y fueron y le pusieron la madre al Estado de Israel. Y lo de la 40 horas tampoco se muestra, ¿no? Y es por eso, ¿no? Porque si Andrés Manuel no dice que tengamos que hacer, pues no se hace. Y me parece que eso es importantísimo ponerlo en el centro, ¿no? Y que también al negar la lucha de clases, lo que se niega es la movilización de la clase política. También eso Andrés Manuel ha cometido un error, o sea, ha pulverizado la movilización. Las transferencias directas entendemos por qué las hace, pero también entendemos que hacer transferencias directas, lo que hizo con los intermediarios fue que esos intermediarios también tienen una potencia de movilizar personas. Y esa movilización se paralizó cuando fueron directamente con transferencias directas. Entonces, ante ese proceso no podemos hacer nada. Bueno, a eso hay que sumarle que es una formación política, no hace nada, que el partido Morena pues ya dejó de ser un movimiento, que ya se dedicó a lo electoral. Pues me parece que no queda de otra más que mencionar que las consecuencias de no asumir esos compromisos desde el marxismo, pues lo que va haciendo es que va inmovilizando a la masa. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por el otro lado, viene emergiendo otro movimiento de masas, que es el fascismo. Entonces, lo que tú no arranques o lo que tú no implosiones en las calles, te lo van a quitar ellos, ellos te lo van a quitar. Porque el fascismo, a diferencia del neoliberalismo y de otras formas de pensamiento, el fascismo es un movimiento de masas también. Es un movimiento de masas también muy poderoso.
Entonces, si tú no luchas en esa misma sintonía, te va a terminar rebasando. Eso es lo que pasó con Milei, ¿no? O sea, digo, pues muy a su manera, pero eso es lo que consiguió, ¿no? Les quitó las calles. En un momento dado se las quitó a la izquierda y los pulverizó totalmente y los arrolló porque fue una victoria muy importante. Entonces creo que lo que queda demostrado es que necesitamos un perfil, o sea, sí se necesita que esa cuarta transformación se aboque a un perfil marxista, porque si de otra manera, pues no, o sea, yo no veo cómo es que vamos a ganar, o sea, vamos a rebasar por la derecha, o cómo le vamos a hacer, o sea, es entregarles ese proceso. Yo cierro con una recomendación, hay una película que se llama El huevo de la serpiente. Yo, de hecho, la puse ahí ahí con los compitas estos, ¿no? Con los compitas ahí a la mañana, ¿no? Puse la referencia de la película. Más claro no se puede. Esa película del huevo de la serpiente es creo que un claro ejemplo de que el proceso es muy complicado. Me contestaron que era muy tremendista, muy fatalista. Bueno, pues échalo para Ecuador, échenlo para el Perú, para Bolivia, para Brasil, Argentina y Brasil, ¿no? Y queda perfecto. Y si nos apendejamos, México va sobre ese riel, si es que no se logra diametrar una estrategia revolucionaria. Porque otra vez, lo que hace Andrés Manuel no es la primera vez que se ha hecho. Esa es la República de Weimar. O sea, la República de Weimar fue eso, o sea, y no conocen qué fue la República de Weimar. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, piensan que este movimiento es nuevo, que no hay más, que hay que descubrir cosas nuevas. O sea, este movimiento está en la misma tesitura de la República de Weimar, con el ejemplo de que ha empezado desde la izquierda. La República de Weimar derrotó la izquierda. ¿Por qué aparece la República de Weimar? Porque asesinan a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht, que es la consecuencia directa de la República de Weimar, y la persecución política de los comunistas, del Partido Comunista, que también hubo tensiones muy fuertes, y que parece que en Morena les encanta también ir por esa línea, ¿no? O sea, si eres comunista, o la cuarta transformación, si eres comunista, no eres nuestro, te vas hacia afuera, ¿no? Y no saben que están reproduciendo los mismos comportamientos de un proceso histórico muy particular, que otra vez desencadenó en lo que va a ser el fascismo, el fascismo alemán, que no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, no sabemos que no va a ganar Xochitl hoy, eso lo sabemos, no tiene la capacidad, pero si se extiende y no logramos nosotros aniquilar o neutralizar la narrativa, estas narrativas de reacción, va a ser muy complicado, va a ser bastante complicado, y ahí mostramos que pues, el camino es el marxismo, y otra vez, ¿no? Cerrar con lo que ya sabemos, pues el único perfil que tenemos en este momento a la vista, pues es el diputado Noroña, que bueno, pues hay un pequeño rayo de esperanza, y sobre ese rayo, ¿no? Podemos ubicar de alguna manera los elementos para poder seguir avanzando, que por supuesto no está perdido, que eso también es una diferencia con la República de Weimar, ¿no? Mientras la República de Weimar censuró, aquí todavía hay unos ciertos, hay cierto oxígeno para poder seguir avanzando, ¿no? Pero bueno, yo ahí la dejaría. sí, y fíjate, ya para cerrar, mi querido Jonathan, pues digo, ya entrando en gastos, ¿no? Para que me lo digan completo, lo que no está en la agenda del presidente no está en la agenda del país. Y pareciera una obviedad, pero no es así, no es así. Las 40 horas están en la agenda de la clase trabajadora y no está en la agenda del presidente, hay que decir. O sea, muchos compañeros reclaman, ¿no? Le reclaman al diputado ahí en su videocharla, ¿no? Y digo, por supuesto que el diputado tendrá sus consideraciones y decirlas o no, pues él no es nosotros no somos ni sus voceros, ni él, ni somos él, ni él es nosotros, ¿no? Él ya lo ha dicho abiertamente, estos cabrones hacen lo que su chingada gana les dé, sí, pero les voy a decir algo, hay que ser sinceros, hay que ser sinceros, las 40 horas no están en la agenda del presidente. Entonces, si no están en la agenda del presidente, pues tampoco están en la agenda de Morena. Entonces, compañeras como la diputada Susana, pues van con todo, ¿no? Y ya entrada en gasto, sí, se avienta unas muy buenas, o sea, muy buenas en el reclamo a su propia bancada y a la falta de lucha, lo dice abiertamente. A ver, ustedes me están diciendo, les dice a los empresarios, ¿no? También ustedes, compañeros, carajo, pues digo, es lo mínimo que tiene que hacer esta cuarta transformación, se los dice y se los repite, ¿no?
Hay que avanzar en lo que podemos, se puede avanzar en esto, pues hagámoslo, ¿no? Pero el presidente no ha dado visto bueno, porque cuando da visto bueno, rájale, ¿no? Todos parejitos, hay que decirlo. Perdón, hay que decirlo, somos críticos, chingados, y cuando hay gente como Noroña que es libre y que no obedece agendas ni líneas, y levanta la mano y dice, a ver, espérenme, los fideicomisos, a ver, yo quiero saber esto, ¡no, traidor, la chingada! Está cabrón, de veras está cabrón, y se dicen defensores de la democracia. Y miren, yo con esto cierro, porque es un tema que no hemos profundizado, Jonathan y un servidor, que prometo yo, sobre todo, prepararme para tener la altura de este cabrón en ese tema, pero pues, el presidente dijo un día, ¿no? Y yo creo que no es una ocurrencia, dijo un día organismo mexicano. Y la convocatoria, yo creo, desde mi punto de vista, y le echo la trompa al uño, a la uña a la academia, pero hay que reconocer dónde está la academia, ¿no? En México, a la Academia de Filosofía o pues yo reconozco quizás 7, 8 poderosos perfiles intelectuales. ¿Quién se va a echar el trompo a la uña de definir qué es el humanismo mexicano, ¿no? Y cómo desde el Instituto Nacional de Formación Política lanzan economía y el humanismo mexicano y todavía no sabemos lo que es el humanismo mexicano. Porque, perdón, ¿qué es el humanismo mexicano? Yo puedo preguntar, ¿no? En estos space que pues voy a dejar de ir, ¿no? Porque sí, acaba uno hasta con el hígado hinchado, ¿no? No porque uno a huevo quiera tener la razón, pero de veras no hay manera, ¿no? O sea, el argumento de él, Andrés Manuel lo dijo, el argumento de ellos es Andrés Manuel lo dijo. Y yo pregunto, ¿no? Es más, yo convoco a alguien que me esté escuchando aquí y me invite, y yo creo que también va Jonathan, el primero que me haga un space, si ya tiene listo una definición corta, que debería de ser un libro y no de 200 páginas, yo creo que de más, pero bueno, la definición corta de lo que es humanismo mexicano, ¿no? Como se debe de hacer seriamente, ¿no? Que me cuenten de dónde viene el primer humanista, por ejemplo, por lo menos en la historia de la filosofía. Les voy a dar un tip de la filosofía griega, ¿no? ¿Quién es el primer humanista? Por cierto, le quemaron sus libros, ¿no? Está desaparecido de la Academia de la Filosofía, de la Historia de la Filosofía Oficial, ¿no? Aquella que autoriza la USAID. Díganme quién es el primer humanista de la historia de la filosofía occidental, porque si nos vamos hacia China, hacia la India, o incluso hacia los pueblos originarios de México, nos sorprenderíamos, ¿eh? Pero, ¿y qué es el humanismo? Primero, genéricamente, y pongámoslo en México. ¿Quién se va a echar ese trompo a la uña? Yo no puedo, ¿eh? Soy un pendejazo, ¿cómo voy a aventar ese tío? Pero sé de dónde viene el humanismo, quién fue el primero que lo planteó, de dónde viene, de dónde corresponde una historia de pensamiento que se fue cimentando. Y les digo, les doy el tip, en Grecia, ¿no? Como, repito, nuestra herencia de filosofía occidental. Nadie sabe en este país qué es el humanismo mexicano. De veras, yo creo que nadie es nadie, ¿eh? Lo intuyen, ¿no? Lo intuyen. No sé. Primero los pobres van a decirle por ahí a alguien, ¿no? O por ahí me va a decir sembrando vida, ¿no? Les doy otro tip. No estaría mal que a partir de lo que les digo de Grecia, después nos vayamos a los preceptos fíjense, a los preceptos políticos, a los principios políticos de la revolución propuesta por los Flores Magón, ¿eh? Ahí hay beta para mexicanizar este humanismo, ¿eh? Pero el trabajo es cabrón. Y creo que todavía no hemos hecho la tarea. Esa tarea todavía no la hacemos. El propio López Gatell se acercó a a la reflexión de qué pudiera ser humanizar la ciudad, ¿no?
pero es una reflexión, con todo respeto para el doctor, ¿no? Al que le tengo gran respeto y consideración. Pero la tarea, nada más, hazme una seña, Jonathan, ¿estoy equivocado? O la tarea es cabrona, ¿no? ¿Qué es el humanismo mexicano? Es cabrona. O sea, tendrían que ser mínimo 4 tomos de 500 páginas, ¿eh? En serio. Porque además hay que tomar en cuenta que México actual, para construir ese humanismo, tiene por lo menos 15 culturas que lo trataron previo a la conquista y posterior a la conquista, ¿eh? Acérquense a los mayas, ¿no? Para hacer esa. Es un trabajo, pues yo creo que de investigación, ¿eh? Yo creo que 10, 15 años de investigación y sacar un tomo conjunto de 15, les digo, unos 5 tomos de 500 páginas que pudieran considerarse como humanismo mexicano. Y a partir de ese momento, pues ya lo aplicamos bueno, lo aplicamos al derecho social, al propio derecho, a la economía, a lo que se les pegue la gana. Y ese sí es una buena invitación, ¿eh? No le estoy desdeñando, no me estoy burlando. Si ese es el camino, construyámoslo, cabrones. El presidente no lo va a construir. Él anda en otra lógica. Él aventó la convocatoria. Tendremos que construirlo. ¿Qué es el humanismo mexicano? Si se quieren, si le tienen miedo al marxismo, ok, entremos al humanismo mexicano. Porque con esto cierro, ¿eh? Les doy otro tip. El pinche barbón este loco, que después tenemos aquí atrás, ¿no? Como fetiche ideológico. Ahí me estoy burlando a mí mismo, ¿eh? Llamado Karl Marx, se basó en los principios del humanismo para crear el método comunista. Ahí se las dejo. Aquí tengo un cabrón marxista que sepa, si estoy pendejo, que mañana no venga. Si estoy diciendo mentiras, ahorita mismo no tendré la vergüenza de volver a invitar a Jonathan Romero, que es un agente serio. Pero yo nada más ahí sí se las pongo, ¿eh? Ese pinche barbón se preocupó por estudiar, además de la filosofía y del pensamiento alemán, lo que era el humanismo. Se fue a los griegos. Pues ese cabrón no escribía por escribir, ¿eh? No escribía por escribir. Ahí se las dejo. Cuídense mucho. Jonathan, cuídate mucho, hermano. Gracias. Que te termines de componer. Y bueno, seguramente si tenemos tiempo, que espero que sí, le robaremos tiempo a la vida, a nuestra vida, que no es robarles, tratar de aprovecharlo en esta pasión que tenemos nosotros de la divulgación del perfil crítico, porque no es otra intención más que esa. Eh, del perfil de pensamiento crítico. Bueno, pues estaremos aquí el día de mañana, si no, seguramente el lunes. Pero bueno, les agradecemos a todos su confianza, su tiempo. Hasta la victoria, siempre hasta la victoria. Venceremos. Gracias. Buenas noches.